y vamos a orar esta mañana para la palabra. ¿Sale? Vamos a orar. Dios, te agradecemos en este día por tu grande amor, por tu gran bondad. Y oro, Padre, que tú de manera muy especial bendigas esta mañana a cada padre que está aquí, a aquellos que anhelan en su corazón también serlo más adelante. Te pido que los bendigas. Gracias, Padre Celestial, y oro que la palabra que vamos a compartir esta mañana también sea una gran herramienta para ellos y de bendición a sus vidas, a sus esposas y a sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Siéntense. Están sentados, ¿verdad? Sé que normalmente nos parábamos, ¿verdad? Eso era antes, dicen algunos. Bueno, vamos a hablar un tema que se llama, un tema especial que preparé para el Día del Padre. Fíjense que me sorprendí, yo dije, va a ser sencillito este mensaje. Y entre más lo estudiaba, ¿te ha tocado que cuando estudias algo, más lo escarbas y más encuentras? Así me pasó a mí esta semana. Tengo 2 semanas leyendo esto y yo decía, va a estar 2, 3 cositas y listo. No, voy a hablarles un poco del padre Abraham. Y honestamente me salieron como 3 series solo leyendo de su vida. Me impactó tanto su vida, pero hoy la quiero como que compactar y entregarte un mensaje que tú te puedas llevar a tu casa esta mañana. Y con lo que quiero empezar esta mañana es esto: los padres que siguen a Cristo dejan un legado que trasciende a sus generaciones. Repito esa frase: los padres que siguen a Cristo dejan un legado que trasciende a sus generaciones. Fue lo que pasó con la vida de Abraham. ¿Sí? Lo que Abraham hizo en su relación con Dios impactó a muchas generaciones. La historia de Abraham se narra en el libro de Génesis. Y él vivía en Ur de los Caldeos. Y Dios lo llama de Ur de los Caldeos y lo manda a la tierra prometida. Lo manda a Canaán. Y hay lecciones valiosísimas. Hoy voy a entresacar solo 3 de las muchísimas que hay, para que veamos un poquito, nos imaginemos cómo era la paternidad o cómo es la paternidad de un hombre que le cree a Dios, que obedece a Dios, que camina con Dios. En la Biblia se le dan varios títulos a Abraham, títulos poderosos, títulos no fáciles. Por ejemplo, uno de los títulos que se le da a Abraham es el Padre Abraham, de donde tomo el título del mensaje de hoy. ¿Se acuerdan cuando estaba aquel hombre Lázaro, verdad? El mendigo. Una vez yo dije mendigo y me corrigieron, no se dice mendigo, se dice mendigo. Yo le dije, ¿cuál es la diferencia? Dice, mendigo es el que pide, mendigo es el que no le da. Pero bueno, me equivoqué esa vez, ¿no? Entonces, el mendigo Lázaro estaba pidiendo y no le daban, ¿verdad? Y caían las obras de la mesa del rico y murieron ambos, tanto el mendigo como el otro, ¿verdad? El que no le daba. Y fueron al seno de Abraham, dice la Biblia. Y ahí en el seno de Abraham, el rico decía, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me lo pongo en la lengua porque estoy muriendo de sed, ¿no? Ahí encontramos el Padre Abraham. Y el Padre Abraham dijo, no puedo, ¿no? No me permiten pasar para allá. Pero es uno de los títulos dados a Abraham. Otro es amigo de Dios. ¿Qué título, no? Otro título es Padre de la fe. Otro título es profeta. Otro título es siervo de Dios. ¿Cuántos títulos conoces tú que se le dan a Abraham en la Biblia? Solo de eso saqué una serie. No la voy a predicar ahorita, ¿va? Pero creo que el título más grande que como padre tenía Abraham, o más que un título, era una característica de Abraham, era su obediencia. Una persona que obedecía a Dios.
Y quiero leerte solamente para darte fundamento de la palabra de Abraham, de la vida de Abraham, es que era un hombre que obedecía a Dios. Y en su obediencia nos dejó lecciones grandísimas a nosotros. Muchas veces nosotros, para obedecer, tenemos que convencer a las personas. En el caso de Abraham no fue así. Él no necesitó ser convencido. Él obedeció sin ser convencido. ¿No te ha pasado a ti como papá, como mamá, que tú le dices a tu hijo, a tu hija, hija, hijo, vamos a hacer esto? ¿Y por qué? ¿Y cómo? No estás respetando mis derechos, no estás haciendo esto. Y una argumentación, olvídese. ¿Les ha pasado a ustedes o solamente le pasaba a Dios? Miren, la Biblia dice en Hebreos 11, del 8 al 10, sobre Abraham. ¿Se acuerdan que ahí en Hebreos 11 están las galerías de los héroes de la fe? Bueno, pues ahí está Abraham. Y de manera muy especial. Dice el verso 8, por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba. Le decía que vivía en Ur de los Caldeos y Dios le dijo, vete a Canaán. Pero él no sabía dónde iba. Es fácil ir a un lugar cuando tú ya has ido antes. ¿Sí? Es muy fácil ir a un lugar donde tú ya fuiste. Pero cuando tú no sabes dónde vas, ¿cómo vas? Con una tremenda incertidumbre. Pero Abraham obedeció cuando fue llamado y salió de su comodidad, salió de su sitio de confort sin saber a dónde iba. Y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Verso 9 dice, por la fe habitó en tierra prometida como un extraño en tierra extraña. Y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa. Es tremendo cuando tú dices, bueno, pues voy yo, pero ¿y los niños? Sí, como dice el dicho, ¿no? Pero ¿cómo dice? Con los niños no se metan o algo así, no sé cómo era la frase, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que motivaba a Abraham? ¿Por qué hizo lo que hizo? Dice el verso 10, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él esperaba eso. Entonces, de todas las características, yo encontré muchas características de Abraham. Yo esta mañana, para sintetizar todo lo que aprendí, te quiero compartir solo 3. ¿Sí? Para que podamos como padres ir pensando, pero también tomar decisiones y actuar. ¿Ok? La primera, que ya lo dije, pero lo voy a recalcar un poco. Obediencia. Obedecer. Y repito, obedecer sin saber todo. A Abraham le dijeron, vete a Canaán. Fíjense, otra situación tremenda, que Abraham, la razón por la que se volvió amigo de Dios es por su obediencia, por su fe obediente. Ok, Canaán, cambio de residencia, ¿no? Cambio de lugar de residencia. Me voy de Tabasco a Ecatepec. Fácil, ¿no? Yo ya había venido 2 veces antes, mi esposa nunca, mis hijos nunca. Ellos tienen más fe que yo. Ahora, ok, fácil. Nace Isaac, hermanos. Y Dios le dice, Abraham, ve y sacrifícame a tu único hijo en el monte Moria. Levanta un altar allá. Ya vi que te gusta hacer altares. Levanta altar allá y sacrifícamelo en holocausto. ¿Usted qué haría? ¿Yo qué haría? Yo no lo haría. Yo soy, ¿cómo se dice? Escéptico ahí. Sacrifícame a tu hijo. No, creo que aquí no es Dios, aquí creo que es el diablo el que está hablando. Ya dije que dejar mi tierra, pues sí, pero esto.
Sin embargo, usted conoce la historia, a pesar de toda la confusión interior que Abraham debió haber tenido, no vaciló en obedecer. La Biblia dice que a la mañana siguiente, eso lo dice Génesis 22, a la mañana siguiente que Dios le habló, partieron rumbo al monte Moria, que eran como 3 días de camino. Y él comenzó a hacer lo que Dios le había ordenado. No esperó, no tomó tiempo, no lo meditó, no se puso en ayuno y oración, no fue a consultar con nadie, nada. Él obedeció. Obedeció de inmediato. Qué tremendo. Obediencia tardada es desobediencia, hermanos. Obediencia real es obediencia inmediata. Bueno, me dijeron esto, pero si lo pienso bien y me convence, lo hago. Si no, no. Entonces, la vida de Abraham prueba que fe y obediencia van de la mano. ¿Por qué crees que es necesaria esa combinación? Mi familia y yo celebramos ayer el Día del Padre y mis hijos me regalaron un libro que yo quería. En síntesis, el autor es un español que se llama Javier Cercas y narra, él antes de escribir el libro, él se declara un ateo, en el cual él es anti-iglesia, es anti todo, ¿no? Y le llaman del Vaticano que escriba un libro del viaje del Papa Francisco a Mongolia. Y el hombre ahí narra la historia, apenas lo estoy leyendo, empecé el primer capítulo anoche. Y el punto es que al final vi una entrevista de este hombre y él dice, yo ya no soy ateo, yo soy un agnóstico, alguien que duda de todo lo que es relacionado a la fe. Pero yo dije algo cuando vi la entrevista, dio un paso, porque de ateo, de negar a Dios, a decir, hey, no sé si Dios, no estoy seguro, algo movió Dios en su corazón. Y eso para mí es tremendo. Entonces Abraham nos muestra algo interesante. Abraham no era agnóstico. Abraham decía, yo no entiendo, pero yo creo. Yo no comprendo por qué Dios me dice que deje mi casa, mi comodidad y me mude a un lugar donde yo jamás he vivido. Yo no entiendo por qué Dios me dice que mate a mi hijo en holocausto, que ofrende a mi hijo en holocausto en el altar, ahí en el monte Moria, pero yo lo voy a hacer. Y usted conoce la historia, si Dios no lo detiene, si el ángel del Señor no lo detiene, Dios hubiese tenido que resucitar, en sentido figurado lo hizo a Isaac. Pero es porque este loco creía en Dios. Este loco le creía a Dios. Ese era Abraham, hermanos. Yo diría que es una obediencia a lo loco, hermanos. Obedecer sin saberlo todo. Yo le he platicado a gente, oye, esto y el otro, y sí, pero déjame pensarlo bien, déjame analizarlo. Así somos fríos, calculadores, así somos. A veces es bueno ser así, pero en temas de fe no. En temas de inversión eso es saludable a veces, ¿no? Racionalizarlo muy bien. ¿De acuerdo? Pero entonces a mí me impacta mucho esta primera característica de la vida de Abraham. Otra característica que te quiero comentar en estos minutos que me quedan es esta. Abraham edificaba altares. Igual ahí me voló la cabeza porque encontré un montón de altares que este hombre hizo. No los voy a predicar, de hecho yo los voy a nombrar, ni siquiera les puse verso, pero no lo vamos a poner en la pantalla ni nada. Pero están en la Biblia, altares, donde quiera que este hombre iba. Cuando salió de Ur de los Caldeos, empezó a poner altares para adorar a Dios, para buscar a Dios, para conectarse con Dios. El primero que hizo fue en un lugar llamado Siquem. El segundo lo hizo entre Betel y una ciudad que se llamaba Ahí. El tercero fue en Hebrón. El cuarto en el monte Moria, donde donde iba a ofrecer a su hijo Isaac en holocausto. A mí me llamó muchísimo la atención ese de Betel y el de Berseba, que es el quinto, si no estoy mal. En Berseba, te voy a decir por qué me llamó mucho la atención ahí. Papá que estás aquí, mamá que estás acá.
Berseba era un lugar donde Abraham plantó un árbol tamarisco. ¿Y eso qué tiene que ver? Te lo voy a explicar. Resulta que esos árboles en el desierto son los árboles, son de los pocos árboles que se pueden dar o crecer en el desierto, en tierra desértica. Y en ese lugar Berseba se volvió un bosque. Y el punto es este: Abraham tomó ese lugar, el altar de Berseba, como el lugar donde Abraham oraba a Dios. Es decir, él tenía ese bosque para ir a orar. ¿Cuál es tu bosque donde tú vas a orar, papá, mamá, cuando la cosa está difícil? Yo tengo mi bosque. Yo tengo mi lugar. Cuando estoy afligido, cuando estoy desesperado, cuando estoy angustiado, yo tengo mi bosque. Yo me salgo y voy y hago lo que tenga que hacer. Y eso ahorita al final de ese mensaje creo que va a tener cierta coherencia porque te estoy diciendo esto. Otro altar que él edificó era un altar donde hizo un pacto con Dios. Está en Génesis 15. Y algo interesantísimo es que reedificó el altar de Betel. Escuchen este dato. Hubo un hambre en la tierra. Eso lo dice el capítulo 12 de Génesis. Y Abraham descendió a Egipto. Allá le fue malísimo. Por poco y pierde hasta el matrimonio. Y regresó y reedificó el altar que había hecho en Betel. Es un altar de la restauración. Papás que estamos acá, mamás que estamos aquí, abuelos que estamos acá. Es bien interesante darle un mensaje directo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Cuando nos equivoquemos, cuando la reguemos, cuando hagamos mal, regresar y recomponer las cosas, restaurar las cosas. Abraham hizo eso. ¿Ok? Eso fue otra de las cosas que a mí me impactó mucho de Abraham. Estoy pensando hacer, no sé, un devocional, una serie, algo sobre los altares de Abraham, otro sobre los títulos de Abraham, otro de los nombres de Abraham. Pero lo tercero que te quiero compartir esta mañana es esto. Lo primero dijimos obediencia. Era un hombre que obedecía incondicionalmente a Dios, sin entender todo. Lo segundo, ya dijimos lo de los altares, edificó un montón de altares. Y lo tercero es lo siguiente. A mí me llamó poderosamente la atención que en Génesis 27 Dios dice que Abraham es profeta. Entonces yo me dije, ¿cuáles son las profecías de Abraham? ¿Dónde están sus profecías? Si es profeta, ¿dónde está? Empecé a leer Génesis, ¿no? Profecías de Abraham. Además te reto que leas Génesis y busques las profecías. Usted que es profeta, ¿cuántas profecías hay de Abraham? Yo busqué y busqué y busqué y busqué. Dije, ¿habrá algún libro, el profeta Abraham? No encontré. Entonces yo me pregunté y dije, Señor, ¿por qué dice la Biblia que Abraham es profeta? ¿Cuál es su profecía? ¿Dónde está? Porque si la Biblia lo dice, es cierto, yo no estoy dudando de que Abraham sea un profeta. Abraham es un profeta. Pero ¿qué profetizaba? ¿Cómo profetizaba? ¿A quién le profetizaba? ¿Dónde profetizaba? Y la única contestación coherente a la Biblia que encontré fue esta: crió un hijo. Su paternidad. Su labor profética fue criar al hijo de la promesa, mediante el cual vino el Mesías. ¿Ok? Su labor profética fue criar al hijo de la promesa, mediante el cual vino el Mesías. Entonces, criar hijos para Dios no es cosa menor, mis hermanos. Para Dios es algo importante. Criar hijos para Dios es importante. Criar hijos, papás que están aquí, papás varones que están aquí, no es solo labor de las mamás. Criar hijos
es la labor de los padres. Papá que está aquí esta mañana, ¿cuáles son tus altares que estás levantando? ¿Cuál es la crianza que estás dando? ¿Sí? Tus hijos van a ir a los altares que tú levantes. Tus hijos van a adorar en los altares que tú levantes. Tú levantas altares para adorar a Dios, tus hijos van a adorar a Dios. Lo que dice Proverbios, instruye al niño en su camino y aunque sea viejo no se apartará de él. No sé cómo lo va a hacer Dios, pero Dios cumple sus palabras. Eso ya no es trabajo tuyo, es trabajo de Dios. Ahora, levanta un altar a la idolatría, tus hijos van a adorar la idolatría. Levanta un altar a la inmoralidad sexual, tus hijos van a adorar en el altar de la inmoralidad sexual. Levanta un altar a la codicia, a la avaricia financiera, tus hijos van a adorar en ese altar. Cualquier altar que tú levantes, ahí van a adorar tus hijos. Levanta un altar para Dios, levanta un altar de servicio, levanta un altar de integridad, levanta un altar de búsqueda, levanta un altar de ayuno, levanta un altar de estudio de la palabra de Dios. Levanta los altares que tú levantes, tus hijos van a adorar allí. ¿Ok? Quiero concluir con esto. Algo que a mí me impactó profundamente de la vida de Abraham, como dije, fue que a lo largo de su vida, de su viaje, dejó edificado muchos altares. Y solo te voy a dar dos experiencias que me impactaron de la vida de Abraham. La primera, cuando su hijo Isaac llegó a estar en la tierra, Isaac reedificó varios de los altares de Abraham, pero el que más tocó mi corazón fue que Isaac, en Génesis 26-25 dice la Biblia que reedificó el altar de Berseba. Berseba era el bosque de oración de Abraham. Seguramente, como eran en lugares abiertos, pues cualquiera podía llegar y tirar ese altar. El bosque no, obviamente. Pero Isaac llegó a Berseba y lo primero que hizo fue reedificar el altar de Abraham que años atrás su padre había levantado. Levantó el altar de Berseba, levantó el altar del bosque de la oración, levantó ese altar para conectarse con Dios. Y ahí dice que también abrió los pozos y eran 7 pozos. O sea, tengo mensajes de Abraham, hermanos, tengo como 40 mensajes de Abraham. Y ahí impactó mucho, porque la vida de oración de un padre, de una madre, va a impactar a sus hijos. ¿Me permites contar lo que el profeta te dijo, Daniel, aquella vez? Me acuerdo que a Daniel le dijeron, una vez vino un profeta muy reconocido, muy respetado, y le dijo, ¿por qué estás aquí? Le dijo. Y Daniel decía, no sé, ¿por qué estoy? Y llamó a su mamá, a la hermana Flor, por la oración de tus padres. Wow, papá, levanta el altar de oración, levanta tu bosque de oración, levanta el lugar donde estás con Dios, levanta el lugar donde te vas en los momentos críticos y te arrodillas y clamas y buscas a Dios. Más adelante tus hijos lo van a levantar, tus hijos lo van a reedificar, tus hijos van a volverse al Señor su corazón a Dios. Ese es uno. El segundo, híjole, ese me gustó un montón. Años más adelante, Abraham ya había muerto. Su nieto Jacob reedificó el altar de Betel. Años más adelante. En Génesis 35 del 1 al 3 dice eso, que Jacob reedificó el altar de Betel. Betel significa casa de Dios. ¿Ok? Y Abraham, cuando edificó el altar de Betel, ni siquiera se pensaba en construir un templo. Era un altar. Los altares los hacían de piedra,
Simplemente edificaban, levantaban piedras, allí ponían holocaustos, allí Abraham al lado de ese lugar se podía arrodillar a orar a Dios, etc. Su nieto Jacob, cuando iba huyendo de Labán, cuando iba de camino hacia la casa de Esaú, perdón, iba camino a la casa de Labán, allí se quedó una noche y allí oró. Y cuando ya venía de regreso de la casa de Labán para volver a la tierra de Canaán, fue cuando reedificó el altar. Génesis 35, 1 al 3. Pero se acordó que años anteriores, cuando iba huyendo, cuando estaba en la crisis, cuando estaba en el momento duro, cuando durmió en ese lugar, se acordó que allí tuvo un sueño. Y se acordó que allí en ese lugar llamado Betel, Dios le habló y le mostró que ese lugar era casa de Dios y puerta del cielo. Un día tus hijos se van a acordar del Señor. Un día tus hijas se van a acordar de volver su corazón a Dios. Un día tus hijas, tus hijos, tus nietos se van a acordar de tu Dios. Levanta el altar, abuelo que estás aquí. Levanta ese altar para que un día tus nietos regresen y puedan adorar al Dios Todopoderoso, como le pasó a la familia de Abraham. Quiero cerrar esta mañana diciéndote esto. Si los padres edifican altares al Señor, altares de adoración, altares de búsqueda, altares de estudio, altares de servicio, es muy probable que sus hijos y sus nietos los reedifiquen para Dios. También, si los padres levantamos altares a dioses que no son Dios, si los padres levantamos altares a lo que no edifica, a lo que no sirve para la vida eterna, también nuestros hijos van a adorar en esos altares. Por eso lo que tenemos que estar seguros es qué tipo de altares estamos levantando. Tú en tu propia introspección, contéstate a ti mismo: ¿qué altar estoy levantando? ¿Qué altar voy a dejar para que mi hijo reedifique? ¿Qué altar voy a dejar para que mis nietos levanten? Esa es la pregunta que tenemos que contestar esta mañana. ¿Qué altar estoy haciendo hoy? Porque a lo mejor hoy no nos damos cuenta, pero más adelante nuestros hijos: oye, ¿por qué mi hijo está haciendo? Fue lo que tú hiciste. Nuestros nietos: fue lo que tú levantaste, abuelo. ¿Me explico? Entonces, un momento de reflexión también. Hoy es un buen día para que todos los padres, los abuelos que estamos aquí, tomemos la decisión de hacer del Dios de Abraham nuestro Dios y preparemos, pensando en ellos, altares de adoración, para que un día mi hijo, mis hijos, mis hijas, mis nietos, mis nietas vayan y digan: mi papá me enseñó el altar de la oración, voy a orar a Dios. Mi abuela, mi abuelo me enseñó el altar de buscar la presencia de Dios, voy a buscar al Dios Todopoderoso. Quiero que se ponga de pie, por favor, esta mañana. Ojalá los haya yo dejado pensando un momento, pero yo quiero orar por usted. Nunca es tarde para levantar un altar a Dios. Nunca es tarde. Entonces yo quiero orar por su vida. Quiero hacer dos breves oraciones. Si esta mañana estás aquí y tú eres un papá y dices: yo no sé cómo hacer eso, qué bueno, Dios sí sabe y Dios te quiere ayudar. Si tú eres un abuelo y dices: yo no sé cómo hacer eso, me da gusto, Dios sí sabe cómo hacerlo y te quiere ayudar. ¿De acuerdo? Y si tú eres un joven y dices: ay, me encantaría cuando yo me case adelante levantar altares para mis hijos, estás en buen lugar para empezar. Entonces me gustaría que hagamos dos oraciones sencillas, y la primera es rendir el corazón a Dios, abrir el corazón. Dile al Señor: si tú nunca has abierto tu corazón, o si tú renunciaste a la fe, y si quieres abrir tu corazón, dile: Señor Jesús,
esta mañana abro mi corazón para confesar a Cristo como mi Señor, como mi Salvador, como mi Rey y como mi Dios. Señor Jesús, te pido que perdones mis pecados, que me limpies con tu sangre y que me hagas ser la persona que tú quieres que sea. Gracias por tu amor y por tu bondad. Te adoro y te reconozco, mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Ahora todos nosotros vamos a orar juntos. Padre, esta mañana te doy gracias por la iglesia. Te pido por cada hombre, por cada mujer que está aquí. Esta mañana de manera muy particular oro por los hombres. Danos tu gracia para demostrar nuestra fe en ti con obediencia. Danos tu gracia y tu favor para ser hombres de fe, hombres de decisión, hombres de convicción, que busquemos tu rostro. Ayúdanos a levantar altares de adoración, altares de búsqueda, altares de encuentro contigo. Y que esos altares se los podamos dejar como un legado, como un ejemplo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Padre Celestial, bendice cada hombre. Quiero que hagamos algo en esta mañana. Todos los varones, padres que están aquí, levanten su mano, por favor. Y si está cerca la esposa, pues la esposa es la mejor intercesora. Ore por su esposo esta mañana. Si no está cerca nadie, ore usted. Si usted está cerca de un varón, ore por el varón que está cerca de usted. ¿Ok? Levanten la mano los hombres, por favor, casados o padres, esposas que están ahí, o hijas, también se vale. Ore por ese varón. A ver, mantenga arriba su mano, varón, por favor. Y si alguien no ha orado por usted, a ver, hermanos, hay algunos hombres que nadie está orando por ellos. Acérquese a alguien a orar por esos varones. ¿Sí? Acérquense. Ahí tenemos un hermano, otro hermano por allá. Acérquense a orar por ese hombre que está allí. Y la oración es sencilla. Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi papá, si es tu papá, si es tu hermano, si es la persona que está allí. Bendícele y ayúdale a que levante altares para ti, altares para sus hijos, altares para sus nietos. Vamos a orar. Dios, te pido que bendigas a cada hombre que está aquí. Dios Todopoderoso, ayúdale a que podamos levantar altares para ti. Gracias por tu bondad. Gracias porque eres justo. Gracias porque eres fiel. Gracias porque, como aprendíamos la semana pasada, tú nunca dejas de escuchar nuestras oraciones. Tú nunca dejas de escuchar ninguna de nuestras oraciones. Todas tienen esa particularidad que tú las escuchas. Padre Celestial, permítenos como hombres levantar esos altares que impacten el corazón y la vida de nuestras esposas, de nuestros hijos y de nuestros nietos, de nuestras generaciones. Gracias porque la vida de Abraham nos bendice.